nos concede el poder estar en su casa. Y amado hermano, qué importante es estar en la casa de Dios, porque dice la palabra, amado hermano, que había un hombre llamado Simeón que fue movido por el Espíritu para ir a la casa del Señor. Y fue en la casa del Señor donde él fue bendecido. Fue en la casa del Señor donde él recibió una voz y una confirmación. Ahora, no es una casualidad ni una coincidencia que tú y yo estemos hoy por hoy en la casa de Dios. Es porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y es a través de su palabra que Él nos va a enseñar, a través de su palabra que Él nos va a instruir. Amado hermano, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice que el candelero es figura de la iglesia. Es interesante porque nosotros, amado hermano, somos portaluz, portalámpara, y la palabra es la luz, amado hermano, que disipa la tiniebla. Si en esta mañana tú has venido con alguna duda, alguna pregunta, a través de la luz de las Escrituras, Dios te va a hablar. A través de la palabra, Dios se va a revelar a tu vida. Es por eso que cuando vemos en la palabra del Señor, amado hermano, dice que Apocalipsis 2:20, que el candelero representa, amado hermano, a la iglesia. Y dice la palabra en Mateo capítulo 5:14, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se esconde debajo de la luz, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, el lugar del cristiano es en la iglesia. Una vez que conocimos la palabra, nuestro lugar es en el candelero, estar en la presencia de Dios, porque allí Dios nos dará la luz de su revelación para poder entender el mensaje que viene de lo alto. Y es lo que Dios en esta hermosa hora quiere hablar a nuestras vidas, porque hay cosas que han estado secretas por mucho tiempo, pero Dios se las quiere revelar a sus hijos. Deuteronomio 29:29, ¿qué es lo que dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, cuando estamos en la casa de Dios, vemos a la luz de las Escrituras su palabra, su enseñanza, y esa palabra trae luz y revelación y nos hace ver, amado hermano, cosas que en algún tiempo estuvieron escondidas para nosotros. Corintios 2:11 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de parte de Dios, para que podamos entender lo que se nos ha concedido. Sabes, hay cosas que Dios quiere revelar a sus hijos, y es por eso que en esta hermosa hora estamos en la casa del Señor. Porque Dios nos quiere hablar, porque Dios se quiere revelar, porque Dios nos quiere enseñar, porque el Señor quiere, amado hermano, traer una renovación a nuestra mente, y que veamos que a través de las Escrituras podemos encontrar grandes bendiciones. En Juan capítulo 16, hablando el Señor Jesús a los discípulos que lo seguían, Él dijo, amado hermano, que a Él aún tenía muchas cosas que decirles, pero todavía no lo podrían sobrellevar. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, Él les revelaría las cosas, Él los guiaría por caminos de verdad. Hoy por hoy tenemos la luz de la revelación, tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a alumbrar a través de su palabra. Así que en esta hermosa hora vamos a abrir las Sagradas Escrituras, porque vamos a estar hablando de un tema en especial que quizás muchos de nosotros ya conocemos, pero que Dios ha puesto en mi corazón en esta hermosa hora, porque sin duda alguna, dice, amado hermano, que al Señor le gusta enseñarnos de una y otra manera, y las enseñanzas de Dios, dice, amado hermano, que son como un clavo bien clavado. Hay clavos que no se meten al primer martillazo, sino que tienen que darle uno y otro. Así son las enseñanzas que Dios quiere traer para que queden grabadas en nuestros corazones. Vamos a abrir la palabra en Miqueas capítulo 5, versículo 2, porque vamos a estar hablando de las cristofanías de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, las manifestaciones del Verbo sobre la tierra, las salidas son desde su eternidad, dice, desde la eternidad. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa hora, cómo el Señor nos quiere hablar y nos quiere enseñar a través de su bendita palabra, para que nosotros veamos que siempre el Señor, amado hermano, tendrá, amado hermano, esa misericordia con sus hijos, esa misericordia con su creación, amado hermano. Y en esta hermosa hora estaremos hablando de las cristofanías, que son salidas del Verbo antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos ver que dice la palabra que en el principio era el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Pero ahí mismo en Juan nos dice que el verbo se hizo carne. Y cuando el verbo amado hermano, materializó y se hizo un tabernáculo en la tierra y habitó con nosotros, amado hermano, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra nos habla de sus salidas desde la eternidad. Y es lo que vamos a estar viendo, las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él vino a establecer enseñanza, doctrina desde la antigüedad para nosotros, para que en estos tiempos nosotros veamos a la luz de las Escrituras cómo podemos ser edificados. Miqueas capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice la palabra de Dios en el del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, dice, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bendito Dios, en esta hermosa mañana pedimos la luz de tu revelación. Queremos tener un oído circuncidado y dar lugar a lo que tu Espíritu quiere hablar a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder recibir con mansedumbre tu palabra, tu enseñanza. Señor, que llevemos cautivo todo argumento, todo pensamiento humano a la obediencia de lo que tú has establecido en tu palabra. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia y que en esta hermosa mañana tú tienes una bendición especial para nosotros. Unge mis labios, Señor, para que la palabra que ministres sea una palabra con el respaldo de tu Espíritu. Unge mis labios, Señor, para que pueda yo, Señor, traer esa palabra que exhorte, edifique, consuele. Esa palabra, Señor, que afirme nuestros pies para que no seamos, Señor, Padre de la gloria, arrastrados por las corrientes, Señor, del mundo. En tus manos nos ponemos, te damos la gloria, te damos la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ahora, es interesante que nosotros nos demos cuenta que el Señor nos habla a través de la palabra. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino una palabra, dice a Belén, y Belén significa la casa del pan. Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y podemos ver, amado hermano, que en Belén el Señor sació. Es por eso que necesitamos ver, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo y dice que sus salidas son desde la eternidad. Es interesante ver a través de la palabra lo que el Señor nos ha dejado, porque sin duda alguna, cuando vemos esas salidas desde la eternidad, nos damos cuenta que el Señor viene para, amado hermano, afirmar, para poner principios, para dejar sus enseñanzas. Porque hoy por hoy, amado hermano, hay mucha confusión, hay mucha controversia en cuanto a temas, amado hermano, doctrinales. Pero cuando vemos, amado hermano, en la palabra cómo son las salidas del verbo desde la eternidad, el Señor vino con el fin y el propósito de establecer su enseñanza, su palabra, sus principios. Y cuando conocemos y vemos las salidas desde la eternidad, toda duda es aclarada a través de la palabra de Dios. Y es por eso que vamos a estar viendo, porque mira, amado hermano, que Juan capítulo 1, ¿qué es lo que dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra, amado hermano? También en el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Ahora, es importante entender que nuestro Señor Jesucristo como Salvador se manifestó cuando, amado hermano, se cumplió esa profecía de que amado hermano, la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz a un hijo, amado hermano, aquel hijo que había sido profetizado, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hubo manifestaciones, amado hermano, de Jesucristo antes, no como figura del Salvador, sino como enviado, amado hermano, de parte de Dios para enseñarnos principios y doctrinas. Jesús, amado hermano, significa Salvador, Cristo ungido. Cuando hablamos Jesucristo ungido para salvar, pero amado hermano, antes de que Él viniera a cumplir con esas profecías que anunciaban la salvación, hubo salidas del verbo, porque desde el principio el Señor se movía
de la faz de las aguas. El Señor, amado hermano, vino a sentar, amado hermano, enseñanza y doctrina para nosotros. Vamos a abrir la palabra en Juan capítulo 8. Porque hay personas, amado hermano, que están confundidas en muchas cosas. Hay doctrinas donde dicen que Jesús, amado hermano, es un ángel porque no tiene la luz, la revelación de la palabra. Es por eso que necesitamos entender a la luz de las Escrituras, porque mira que cuando el Señor le hablaba a estas personas de sus salidas desde la eternidad, dice la palabra de Dios que hubo, amado hermano, en aquel tiempo personas que no lograron entender lo que Dios les estaba enseñando. Y por eso el Señor en esta hermosa hora quiere hablar a nuestras vidas. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 56. Amado hermano, hablando de la cristofanía, amado hermano, salidas del verbo, para que vayamos poniendo, amado hermano, el siguiente en lo que vamos a estar hablando y tratando en esta mañana. Dice aquí la palabra del Señor, Juan capítulo 8, versículo 56 en adelante. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, amado hermano, ¿cómo fue que Abraham pudo ver, amado hermano, a nuestro Señor Jesucristo y pudo encontrar gozo en su corazón? ¿Sabes, amado hermano? Porque nadie había podido ver, amado hermano, una manifestación visible como mucha gente piensa hoy por hoy de nuestro Dios, porque Dios es espíritu. Pero Jesucristo, amado hermano, se manifestó de una manera visible que nosotros lo pudiéramos ver. Pero antes, en el Antiguo Testamento, el Señor se manifestó de otras maneras, y vamos a estar viendo, porque, amado hermano, dice la palabra, amado hermano, que aún, amado hermano, Moisés decía que hablaba cara a cara con el Señor. Pero si Dios es espíritu, porque era una manifestación de Cristo que se manifestaba para darles instrucciones, para enseñarles la ley, para darles doctrina, para, amado hermano, guiarlos en su caminar. Ese Dios, amado hermano, siempre ha tenido trato con sus hijos y se ha acercado a su creación para restablecer, amado hermano, aquellos que se han apartado, que están, amado hermano, en situaciones difíciles. Siempre ha estado allí para enseñar. Fíjate que cuando, amado hermano, Tomás dudaba, amado hermano, de la resurrección, aún el Señor se manifestó, salió una vez más, porque dice que ya Esteban lo había visto que estaba sentado a la diestra del Padre. Pero él vino, dice, y le dijo amado hermano, a aquel hombre que estaba incrédulo, a Tomás, le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sabes, es importante entender las salidas del Señor Jesucristo, que vienen para afirmar nuestra fe, para darnos doctrina y enseñanza. Y es lo que vamos a estar viendo, porque aquí dice la palabra que ciertamente Abraham vio, dice, amado hermano, al Señor y se gozó. Y la gente no lograba entender esto. ¿Cómo fue que Abraham había visto a Jesús si Jesús no tenía más de 50 años? Pero es porque fue una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa hora. Y vamos a abrir las Escrituras, mis amados, en Génesis 14, para que veamos cómo fue que Abraham, amado hermano, pudo ver, amado hermano, al Señor. ¿Y cuál fue la manifestación que este hombre de Dios vio? Porque Abraham es contado como el padre de la fe. Un hombre, amado hermano, que se atrevió a creer en el Señor. Y es lo que vamos a estar viendo, como, amado hermano, el Señor ha venido a poner principios para que no haya confusiones. Y dice Miqueas: sus salidas son ¿desde qué? Desde la eternidad. Desde la eternidad son las salidas, amado hermano, de nuestro Señor. Fíjate que cuando Miqueas escribe esto, pasaron 800 años antes de que el Verbo se encarnara, 800 años antes de que viniera el cumplimiento de lo que se estaba anunciando. Pero era con el fin y el propósito de abrir nuestro entendimiento y darnos cuenta que ciertamente hubo manifestaciones de parte de Dios para establecer enseñanza, doctrina, y nosotros pudiéramos así caminar con la verdad y no caminar en confusión y engaño. Mira lo que dice Génesis, amado hermano, capítulo 14, versículo 18 en adelante. Hablando de ¿quién? De Abraham. Y dice aquí en lo que leímos en el Nuevo Testamento, en Juan 8:56, que ciertamente Abraham vio ¿a quién?
a Jesús y se gozó, dice, se llenó de gozo. Pero aquí dice en Génesis capítulo 14, hablando de Melquisedec como el sacerdote, amado hermano, dice aquí la palabra en el versículo, amado hermano, 18 de Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, hay una corriente doctrinal que, amado hermano, ataca mucho los diezmos, y mucha gente está, amado hermano, confundida, porque hay gente que dice: el diezmo era del Antiguo Testamento, el diezmo ya no es para el Nuevo Testamento. Pero la primera ocasión donde se menciona la palabra diezmo fue cuando, amado hermano, Abraham está delante del sacerdote Melquisedec. Melquisedec es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿quién fue el que ministró pan y vino? Fue el Señor en la cena, amado hermano. Que, amado hermano, Él ministró que, amado hermano, el nuevo pacto. Y el Señor ha venido para establecer principios de honra, para establecer, amado hermano, principios que el pueblo tiene que seguir. Porque dice, amado hermano, Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre, amado hermano, de las tribus. Amado hermano, podemos ver que cuando salió Israel estuvieron 430 años esclavos en el desierto un tiempo, hasta que vino el sacerdocio levítico, donde se estableció la ley. Pero antes de que hubiera el sacerdocio levítico, ya había establecido, amado hermano, el sacerdocio de Melquisedec, una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, para establecer su palabra, su doctrina, para que no haya confusión hoy por hoy, para que nos demos cuenta que el Señor estableció principios de honra para probar el corazón de sus hijos. Es por eso que necesitamos conocer las salidas, amado hermano. Dice que son desde, amado hermano, desde la eternidad. Jesucristo ha salido para establecer enseñanzas. El Señor ha salido para bendecir, porque dice que Él lo bendijo después que le ministró el pan y el vino, y lo bendijo contra sus enemigos. Y amado hermano, cuando nosotros recibimos el nuevo pacto, el pan y el vino que representan la carne, amado hermano, y la sangre derramada en la cruz del Calvario, nos bendijo el Señor y nos habilitó para tener victoria contra nuestros enemigos. Pero también Él puso el principio de honra a través de los diezmos, porque dice que Abraham, amado hermano, honró a Dios con su fe, pero también con sus obras. Porque ¿quién dirá: muéstrame tu fe sin obras? O yo te mostraré mis obras sin fe. Dice: no, lo uno tiene que ir con lo otro. Y hoy más que nunca necesitamos ver lo que el Señor Jesucristo ha establecido, para no caer en confusión, para no tener la duda, para no creer, amado hermano, que muchas de las veces quizás se nos manipula. No, Dios ha establecido su palabra, su enseñanza, su doctrina como un principio para que seamos bendecidos. Y es por eso que vamos a estar viendo a través de la palabra, mis amados hermanos, porque ciertamente Dios nos quiere bendecir. Y mira que el Señor le dio pan y le dio vino, y el pan representa muerte. Cuando nosotros recibimos el pan, que es la palabra, el vino es el gozo, amado hermano, y morimos a la carne y honramos a Dios, va a haber gozo en nuestra casa, porque cuando le damos a Dios, dice que Dios nos multiplica sus bendiciones. Cuando presentaron los panes y los peces eran pocos, pero cuando fueron bendecidos fueron multiplicados. Cuando aprendemos este principio de honra, amado hermano, Dios comienza a multiplicar bendiciones para con cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos que ver las salidas del Señor. Fueron desde cuándo, desde la eternidad. ¿Para qué? Para presentar, amado hermano, enseñanzas. El sacerdocio de Melquisedec, dice, amado hermano, que Él no tiene padre ni madre ni genealogía. Dice que es un sacerdocio eterno, amado hermano, que pudo administrar, amado hermano, pan y vino. Y es por eso que tú y yo tenemos que ver las salidas del verbo hermano, del Nuevo Testamento, para que podamos ser bendecidos y enseñados por el Señor. Vamos a abrir la palabra en Hebreos capítulo 7, porque lo que Dios, sabes, amado hermano, quiere aclarar muchas cosas en nuestros corazones. Si tú tienes alguna pregunta, Dios te va a dar la respuesta. Y hoy por hoy podemos ver que el tema de los diezmos, de las ofrendas, es muy manipulado por muchas personas.
Pero es un principio que Dios ha establecido, una enseñanza, amado hermano, que nos va a habilitar a tener victoria contra nuestros adversarios. Y es por eso que el Señor, amado hermano, nos habla a través de su palabra. Las salidas del verbo fueron con el fin y el propósito de presentar, amado hermano, enseñanza, doctrina, para que así nosotros no fuéramos confundidos más adelante. Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 8, que es lo que dice el sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem significa, amado hermano, rey de paz. Dice la palabra, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era ese a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó, dice, de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dice aquí la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí dice uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora es interesante ver, porque dice Leví tenía, amado hermano, el llamado de que él podía recibir los diezmos, pero dice la palabra que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Y podemos ver, amado hermano, fue un principio, amado hermano, porque dice, amado hermano, que Abraham era un hombre de promesas, y para que se cumplan las promesas nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Cuando el Señor le dijo al pueblo que irían a la tierra prometida, les dijo que tenían que alinearse. No es que Dios no cumpliera su palabra, Dios dio su palabra, pero ellos tenían que cumplir lo que Dios les estaba mandando. Mucho pueblo no llegó al cumplimiento de lo que Dios le había hablado, no porque Dios no cumpliera, sino porque no se alinearon. Hoy por hoy hay gente que atraviesa situaciones difíciles y no es porque Dios no cumpla sus promesas, sino que muchas de las veces queremos poner argumentos para justificar las acciones o las actitudes que nosotros queremos tomar fuera de la voluntad de Dios. Y es por eso que el Señor nos enseña a través de su palabra, que el Señor, amado hermano, ha venido a establecer que, amado hermano, su enseñanza, su doctrina, sus salidas son desde la eternidad. Sacerdote Melquisedec es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que entender, porque dice que, amado hermano, Melquisedec era rey y era sacerdote. Y podemos ver, amado hermano, en el Antiguo Testamento que o eran reyes o eran sacerdotes. Porque, amado hermano, podemos ver claramente en la palabra que los únicos que podían ejercer sacerdocio era Leví. Pero, amado hermano, podemos ver que Melquisedec fue antes de que estuviera Leví, antes de que estuviera el orden sacerdotal, figura de Cristo. El sacerdote ministra delante, amado hermano, del trono de Dios. Y es por eso que el Señor nos quiere enseñar, para que honremos al Señor con nuestro estilo de vida, que sepamos lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo. Vamos a abrir la palabra en Éxodo capítulo 3. Miqueas 5 dice que las salidas del verbo son desde el principio, dice son desde la eternidad. Y cada salida, amado hermano, ha sido para establecer un principio, para darnos una enseñanza, para que veamos, amado hermano, cómo el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento, conocido, amado hermano, como cristofanías, que son manifestaciones del verbo, amado hermano, antes de la manifestación en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra, Éxodo capítulo 3, amado hermano, y vamos a estar, porque sabes, lo que más Dios quiere es aclarar nuestras mentes. Hay muchos temas que en ocasiones no se tocan, pero sin duda alguna dice, necesitamos conocer la palabra, porque dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto dice, rechazaron el conocimiento. Podemos ver que había destrucción en el pueblo, dice,
Pero cuando el Señor les dice que volvieran su corazón a Él, Él se volvería a ellos. Y cuando presentaron, dice, sus diezmos, dice que el Señor abrió la ventana de los cielos y reprendió al devorador por ellos. Ahora, Dios nos enseña porque Él nos quiere bendecir. Dios nos habla a través de su palabra y nos muestra los principios que Él ha establecido con el fin y el propósito de guardarnos a cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra en Éxodo capítulo 3, del 1 en adelante. Cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando, amado hermano, de una figura representativa de nuestro Señor Jesucristo, una salida en la antigüedad. Hoy por hoy hay denominaciones que dicen que Jesús es un ángel porque se confunden, amado hermano, pero Miqueas dice era el verbo en una manifestación visible para poder acercarse a aquellas personas que estaban en necesidad. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El Señor nos guarda, nos defiende, nos protege. Y vamos a abrir la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés, dice acá, dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo, dice aquí Jehová, que él iba a ver lo que dice aquí la palabra del Señor, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿De qué? De mirar a Dios. Pero dice aquí en el versículo 2 que el ángel de Jehová se le apareció. Y dice que escuchó la voz, el versículo 4, de Dios hablarle de en medio de la zarza. Ahora es interesante ver, porque esta es una cristofanía. El que le estaba hablando era nuestro Señor Jesucristo. Le estaba dando instrucciones en aquel tiempo, amado hermano, con la figura del ángel de Jehová. Y podemos ver que el Señor comienza a hablar, amado hermano, a Moisés, le da un llamado, le da una instrucción. Y el llamado que él estaba haciendo era para traer libertad al pueblo que estaba cautivo. El Señor Jesucristo dice que él vino a traer libertad al que está cautivo. Podemos ver en las sombras principios de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Cuando le damos lugar, amado hermano, a Él, Él viene a traer libertad, Él viene a traer sanidad, Él viene a hacer milagros. Cuando, amado hermano, Moisés le dio lugar, amado hermano, a la voz que le hablaba, amado hermano, Él pudo ser habilitado para traer libertad a todo un pueblo que estaba cautivo. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, Dios nos habilita para traer liberación en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio. Pero podemos saber aquí en la palabra de Dios, el ángel de Jehová, amado hermano, como una figura representativa de nuestro Señor Jesucristo, que vino para darle esperanza a un pueblo que estaba esclavo bajo el dominio de los egipcios. Egipto representa al mundo. Hoy por hoy nuestra salida, amado hermano, está en Cristo Jesús. El único que nos puede sacar de la influencia del mundo es nuestro Señor Jesucristo. El único que sacó al pueblo de Israel, amado hermano, que estaba en Egipto, fue, amado hermano, nuestro Señor. Y fue el ángel de Jehová el que fue enviado para decirles: hay esperanza. Fue el ángel de Jehová para decirles, amado hermano, que si él confiaba en Dios iba a poder tener victoria. Y el Señor Jesucristo vino a hablarnos a nosotros y a decirnos que el que creyera en Él conocerá la verdad lo hará libre. El que permanezca en Él será victorioso. En Hebreos dice que en otro tiempo el Señor habló a nuestros padres de muchas formas, dice, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Es interesante ver cómo el Señor a través de la palabra nos habla que esas manifestaciones que el Verbo tuvo, amado hermano, fue para marcar, amado hermano, enseñanza, para mostrarle al pueblo que si ellos creían, ellos iban a tener victoria, que no iba a haber impedimento que detuviera, amado hermano, de donde a Dios los iba a
a llevar. Porque aunque se enfrentaron, dice, amado hermano, frente al mar, dice que se abrió un camino donde no lo hay. ¿Cuántas ocasiones no sientes que no hay salida a tus problemas? Pero cuando vienes a Cristo, Cristo abre camino donde no lo hay. Ves la bendición que viene de parte de Dios. Es por eso que necesitamos ver que lo que el Señor hizo en el pasado, Él lo va a hacer hoy. Y por eso tenemos que ver las sombras y las figuras de cómo el Señor bendijo, amado hermano, a Abraham, amado hermano, y le dio victoria contra sus enemigos. Cómo el Señor bendijo a Moisés y le dio victoria para que pudiera salir de la esclavitud, amado hermano, de Egipto, del mundo. Y es lo que Dios quiere que entendamos, que así como Cristo hizo en el pasado, Él va a hacer hoy con nosotros, si nos atrevemos a creer en Él, si seguimos su instrucción, su enseñanza. Vamos a abrir la palabra del Señor en Josué capítulo 5, porque estamos viendo las cristofanías, las salidas del verbo, y cómo ha venido para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Y cuando Moisés vio al ángel de Jehová, su vida, amado hermano, fue transformada. Porque de ser pastor de ovejas de su suegro Jetro, se convirtió en un pastor que guió un rebaño, toda una nación. Amado hermano, cada persona que tiene un encuentro con el Señor, su vida, amado hermano, no puede ser la misma. Su vida es transformada. Amado hermano, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque cada vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, amado hermano, nos bendice. El Señor nos ayuda. El Señor, amado hermano, nos cambia, nos transforma. Y es lo que Dios quiere que en esta mañana entendamos. Esas sombras que Él dejó en el pasado eran principios para enseñarnos en este tiempo de que si nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a dar el respaldo, Él nos va a bendecir, Él nos va a guardar, Él nos va a llevar, amado hermano, a la victoria contra nuestros enemigos. Josué capítulo, amado hermano, dice la palabra del Señor. Algo tan maravilloso que el Señor nos quiere enseñar en esta hermosa hora, en Josué capítulo 5, versículo 13. Josué, amado hermano, era un hombre que dice que peleaba contra el enemigo. Dice que cuando Moisés estaba en la cumbre, amado hermano, con las manos levantadas, dice que Josué estaba con la espada peleando contra Amalek. Era un hombre guerrero, era un hombre que luchaba, era un hombre que, amado hermano, enfrentaba a sus enemigos. Pero fíjate, amado hermano, que estaba a punto de entrar a una tierra, amado hermano, llamada Jericó. Esta tierra necesitaba, amado hermano, ser conquistada, porque de allí él iba a avanzar a llegar a la tierra prometida. Era, amado hermano, el obstáculo que había en su camino. Pero cuando él se sintió que iba, amado hermano, a tener un gran obstáculo, fue allí que el Señor vino a hablarle. Y mira lo que dice Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Entonces Josué, dice la palabra, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a quién, a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres, dice, de nuestros enemigos? Él respondiendo, aquí la palabra dice, respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Ahora es interesante ver cómo vemos a un Josué que caminó con Moisés, que recibió, amado hermano, también con Moisés, los mandatos de Dios, amado hermano. Podemos ver que este hombre, cuando se presenta delante del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dice: yo no soy enemigo, yo soy amigo, yo he venido para darte instrucción. Dice que Josué se postra y comienza a adorar. Fíjate cómo un hombre comienza a adorar a un ángel. Si no fuera la figura de nuestro Señor Jesucristo, el ángel no le hubiera permitido que se postrara, porque el mismo Señor dice:
a tu Dios adorarás y a Él servirás, porque este ángel de Jehová era representativo de nuestro Dios, era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que Él vino a decirle: yo soy amigo. Hay mucha gente, amado hermano, que no han ni entendido que el Señor ha venido, amado hermano, a ayudarte, a darte la instrucción, a darte, amado hermano, lo que necesitas para que tengas conquistas, para que avances, para que nada te detenga. Porque el Señor le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. A como estuve con Moisés, estaré contigo. Es la palabra que Dios quiere traer a nuestros corazones, que no va a haber nada que va a impedir que nosotros lleguemos al cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Aquí el ángel se le presenta a este hombre porque se iba a preparar para ir, amado hermano, a enfrentar un gran obstáculo, las murallas de Jericó. Y el ángel le da instrucción que es lo que tenían que hacer. Dice: esto no es para que ustedes peleen, solamente tienen que llevar el arca de la presencia, le tienen que dar vueltas, dice, a esa gran muralla. Y dice: cuando den las vueltas al último día, esas 7 vueltas, darán un grito, sonarán el shofar, dice, y aquellas murallas se caerán. Fíjate, es lo que Dios nos está hablando. Lo único que necesitamos para derribar, amado hermano, las murallas, amado hermano, al enemigo, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque lo que él, amado hermano, recibió del ángel es que tenían que cargar, ¿qué? El arca de la presencia. ¿Y qué es lo que había en el arca de la presencia? Las tablas de la ley. Había, ¿qué? El maná. ¿Qué más había, amado hermano, en el arca? La vara de Aarón que reverdeció, que representa, ¿qué? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Para que podamos vencer los obstáculos, amado hermano, va a ser a través, amado hermano, de la instrucción que Dios nos quiere dar. Y tenemos que ser sensibles, porque dice que este ángel estaba con la espada desenvainada. Y solamente con la palabra, con la espada en nuestras manos, es que vamos a vencer a nuestros enemigos. Podemos ver que aquel valiente de David dice que venció a los filisteos hasta que la espada se quedó pegada en su mano. Es algo que Dios quiere que entendamos. Cuando el ángel de Jehová se presentaba, era para dar enseñanzas. Y el Señor aquí le estaba mostrando a Josué que si él seguía la palabra, la enseñanza, iba a tener victoria. Y eso que Dios quiere que nosotros aprendamos, porque dice que tenían que estar en silencio. Aprendieron a obedecer, aprendieron a someterse a la instrucción que vino de parte del ángel, y así tuvieron victoria. Porque antes dice que ellos habían renegado, y por haber hablado lo que no tenían que hablar, dice que pasaron 40 años en el desierto. Pero cuando el ángel vino, les mostró cuál había sido su problema, dónde estaba su defecto y cómo ellos tenían que obedecer para tener victoria. Y entonces, amado hermano, dice que el ángel vino, presentó lo que tenían que hacer, les dio una estrategia de guerra, amado hermano, que dice que los de Jericó quizás se burlaban porque los veían solamente dando vueltas con el arca, pero en esa estrategia de guerra Dios les dio la victoria. Hay situaciones que vienen a tu vida donde el Señor te da la estrategia. Ora, ayuna, para que tengas victoria, para que haya sanidad, para que veas el milagro. Quizás allá afuera la gente se va a reír, pero ya el Señor ha dejado evidencia que donde hay obediencia hay honra, hay bendición. Y cuando nosotros obedecemos, así como lo hizo Josué, vamos a tener victoria contra nuestros enemigos. Entonces el ángel de Jehová es una figura representativa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros amado hermano, obedecemos la palabra de Dios, Dios nos habilita para tener victoria contra nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor, amado hermano, en Jueces capítulo 6. Recuerda que en esta mañana estamos viendo, amado hermano, lo que dice Miqueas 5:2, que las salidas del verbo son desde la eternidad. Y cada vez que vemos una manifestación en el Antiguo Testamento, vemos una enseñanza, vemos como el Señor, amado hermano, nos muestra que aquel que fue sensible a la voz, amado hermano, tuvo victoria. Y así mismo el Señor quiere que entendamos que necesitamos ser sensibles a la voz de Cristo para tener victoria contra nuestros enemigos. Jueces capítulo 3, dice la palabra del Señor, el versículo 12, el llamamiento de Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, una vez más vemos, amado hermano, esta cristofanía, esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hablándole a un hombre llamado Gedeón,
que estaba atravesando una situación difícil, porque dice que venían los de Madián y los de Amalek, se unía a un gran ejército, venía, los atacaba, los destruía, amado hermano, pero dice que el ángel viene y le dice el por qué, porque dice que Gedeón, cuando ve al ángel, comienza a tener argumentos y a reclamarle y a decirle: no se ha dicho que tú eres un Dios poderoso, no se ha dicho que tú estarás con nosotros. Comienza como queriendo culpar, amado hermano, al ángel, que todo lo que el pueblo estaba pasando era porque Dios se había olvidado de ellos. Y el ángel viene y les dice: ¿sabes qué? La situación de que estos enemigos vengan y los destruyan es porque están haciendo las cosas mal. Aquí el Señor le dice, amado hermano, en Jueces capítulo 6, que el pueblo se apartó, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó durante 7 años en mano de Madián. Pero cuando viene el ángel de Jehová, le habla a Gedeón, lo instruye, le enseña qué cosas tenía que hacer para que no sufriera esas pérdidas, cómo él tenía que enderezar su camino, que aunque padres estaban haciendo lo que no tenían que hacer, él tenía que tomar la determinación, como hizo Josué, cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo que, amado hermano, Dios quiere que aprendamos, amado hermano, a recibir la enseñanza, la instrucción de parte de Dios. Porque mira, ahí mismo en Jueces capítulo 6, 22 nos habla la palabra del Señor, como Gedeón vio al ángel de Jehová, como vio, amado hermano, a nuestro Señor en esa manifestación. Amado hermano, dice aquí la palabra: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual significa, amado hermano, dice la palabra del Señor: Jehová es mi paz. Ahora, es interesante ver, porque podemos ver que ahí le sigue dando instrucciones, amado hermano, el ángel de Jehová, y le dice que él tenía que tumbar el altar, amado hermano, que tenían amado hermano, a Baal, amado hermano, y tenía que levantar un altar. ¿A quién? A Jehová. ¿Sabes? El ángel de Jehová le dio la instrucción de cómo la razón por la que el pueblo estaba sufriendo esa destrucción es porque había idolatría. Y el Señor le dice, amado hermano, a Gedeón: quita ese altar que está para Baal, que Baal significa, amado hermano, señor de las moscas, o amado hermano, príncipe de los demonios. Dice que el pueblo le empezó, amado hermano, a adorar al enemigo. Y el Señor dice: esa fue la razón. Y el Señor vino a establecer un principio de no darle lugar a la idolatría, no tener ídolos. Ese es un principio que a muchos no les gusta, pero está en la Biblia. Y es lo que el Señor vino, el ángel de Jehová vino a establecer doctrina y enseñanza. Y le dijo: tumba ese altar y levanta un altar al Señor. Porque donde hay altar hay sacrificio, donde hay sacrificio hay presencia. En el Antiguo Testamento, si no había altar, no había sacrificio, y sin sacrificio no había presencia de Dios. Cuando Elías restableció el altar que estaba caído, dice que, amado hermano, también le levantaban en aquel tiempo altar a Baal. Los cielos estaban cerrados, pero dice que cuando aquel hombre Elías levanta el altar, presenta el sacrificio, dice que entonces la presencia de Dios los bendice. Es lo que Dios quiere que entendamos. Hay principios, enseñanzas que Dios vino a establecer para nosotros, su pueblo, que cómo tenemos que darle un lugar, cómo cada día nosotros en nuestra casa tenemos que levantar un altar, no físico sino espiritual, presentar nuestro sacrificio en oración, un cántico de gratitud, leer la palabra. También tenemos que tener sacrificio para que haya presencia. Lo mismo que el Señor les habla a ellos en el Antiguo Testamento, Dios nos lo habla a nosotros en este tiempo presente para que tengamos victoria. Porque cuando Gedeón derribó los altares, amado hermano, de Baal, y levantó un altar al Señor, entonces la bendición vino, amado hermano, para este hombre y para todo el pueblo. Cuando le
demos el lugar a Dios, ese único lugar que Él merece en nuestras vidas, entonces todo lo demás va a cambiar, todo lo demás va a ser transformado. Pero si no le damos el lugar que Él merece en nosotros y lo tenemos como segundo, tercer lugar en nuestras vidas, las situaciones van a venir. Y Dios vino a poner orden. Desde la antigüedad el ángel de Jehová vino a establecer principios de obediencia para el pueblo de Dios. Mira lo que dice la palabra en Jueces capítulo 13. Y es maravilloso ver cómo a través de las escrituras podemos ver las figuras, amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo, y cómo Él enseña esos principios, esas enseñanzas. Podemos ver que Abraham fue bendecido, amado hermano, por Melquisedec, amado hermano, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Enseñó ese principio. Podemos ver, amado hermano, Moisés llamado en la zarza. Podemos ver Gedeón llamado por el ángel de Jehová para quitar toda idolatría de su vida, para darle el lugar que Dios merece. Y fíjate, amado hermano, aquí nos habla la palabra del Señor claramente en Jueces capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Recordemos, amado hermano, lo que el Señor hizo con, amado hermano, que dice el Señor que el ángel del Señor se le apareció y le dio instrucciones, porque dice que ya eran adultos y no tenían hijos, que había esterilidad. Pero dice que cuando el ángel del Señor llega, les da una palabra, amado hermano, de que aquello que había estado estéril iba a ser fértil. ¿Sabes? Es lo que el Señor nos ha venido a decir en esta mañana, que no importa el tiempo de esterilidad que hayamos pasado, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Dios comienza, que, amado hermano, a hacer que reverdezca todo lo que ha estado seco en nuestras vidas, y que demos esos frutos en abundancia que el Señor quiere que demos. Dice aquí la palabra del Señor en Jueces capítulo 13, del 1 en adelante: los hijos de Israel volvieron otra vez, mira, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, es curioso ver que cada vez que vemos que el pueblo de Israel hizo lo malo, tuvo que venir ¿quién? El ángel de Jehová a interceder por el pueblo. ¿Y quién es el que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Él intercede nosotros. Aquí dice, amado hermano, el pueblo una vez más hizo lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová los entregó, mira, en manos de los filisteos por 40 años. Se vuelve a repetir la historia y dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Él dice, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero dice, concebirás y darás a luz un hijo. Dice, ahora pues no beberá, dice, vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, dice, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, es interesante ver cómo el Señor le habló a Manoa para darle una palabra de esperanza. Iba a nacer un niño que iba a ser llamado Nazareo, dice aquí la palabra, separado, escogido para el Señor. Le mostró cuál era la manera en la que el niño se tenía que consagrar, qué cosas tenía que comer, qué cosas no tenía que comer, cómo él no podía contaminarse, cómo él tenía que guardar su cabello, que representaba, amado hermano, la consagración. Podemos ver, amado hermano, que cuando el pueblo se había desviado, el Señor les mandó una palabra de esperanza, y el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer estéril para decirle que había esperanza, que aunque ella ya quizás lo había perdido porque ya era avanzada en edad, el Señor le dijo: para mí nunca es tarde, yo siempre llego a tiempo. Y vino a establecer una enseñanza de cuál era, amado hermano, la alimentación, amado hermano, el cuidado que tenía que tener un nazareo. Un nazareo era que un apartado, un separado para Dios. Podemos ver, amado hermano, que Samuel fue un nazareo. Podemos ver que Juan el Bautista fue un nazareo, separados para Dios. Y nosotros somos separados, y Dios nos habla a través de su palabra cuál es el comportamiento que nosotros los separados tenemos que tener delante de Dios. No podemos comer cosas, amado hermano, inmunda. No podemos, dice, tomar vino aunque
mucha gente hoy por hoy acostumbra a tomar vino, a tomar, amado hermano, cosas embriagantes, aunque el Señor lo puso como un principio. Y es por eso que Dios viene y nos enseña con el propósito de que no caigamos en el engaño. Desde la antigüedad Dios vino, amado hermano, a establecer enseñanzas. El ángel de Jehová vino a enseñar cuál es la manera en la que sus hijos tienen que vivir, cuál es la instrucción que tenemos que seguir. Porque cuando Sansón se apartó de lo que, amado hermano, el ángel le había establecido, él sufrió. Y así nosotros, si nos apartamos de los principios, amado hermano, vamos a ser arrastrados y vamos a ser seducidos. Así que tenemos que ver a la luz de las Escrituras cómo el ángel de Jehová, figura representativa del amado de nuestro Señor Jesucristo, vino para enseñarnos, para que veamos, amado hermano, que no podemos caer en el lazo del enemigo. Hay gente, amado hermano, que se le ha olvidado que son separados, no tienen que tomar vino y lo hacen. Y al dicho que tienen una no le hace daño a ninguno, amado hermano, pero podemos ver que esto nos va arrastrando a otras cosas. Y por eso Dios vino y estableció un principio de qué cosas podemos hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Porque en el momento en el que Sansón dice que fue, amado hermano, a aquel viñedo, dice que vino un león joven a quererlo destruir. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, habilitamos al enemigo para que traiga destrucción a nuestras vidas. Y es por eso que Dios deja su palabra para enseñarnos cómo tenemos que dirigirnos. Génesis capítulo 16. Y fíjate, amado, en lo particular, me da mucho gusto ver a través de la palabra el Señor nos enseña. Y cada vez que hay rebeldía, ahí aparece el ángel de Jehová. ¿Sabes? Porque el único que nos puede cambiar y transformarse es el Señor. Y por eso vemos que el único que fue enviado, amado hermano, fue el ángel de Jehová. No fue cualquier otro ángel, sino fue un representativo, amado hermano, una figura representativa del Señor Jesucristo. Podemos ver aquí en la palabra, hablando de Agar, en el capítulo 16 de Génesis, versículo del 7 en adelante. Mira lo que el Señor nos habla y cómo Él ha dejado su instrucción, su enseñanza, su doctrina. Dice: y la halló, hablando de Agar, porque estaba escapando de la casa de su señora Sarai. Dice aquí la palabra: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Dice: en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?, le preguntó el ángel. Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y mira lo que el ángel le dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte, dice, sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré, dice, tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahora, es interesante porque Agar estaba rebelde, amado hermano, en contra de su señora, de su autoridad. Y dice que cuando vio esa rebeldía, amado hermano, vino el ángel a interceder, porque ella estaba sentada ¿dónde? Junto, dice, ¿a qué? A una fuente de agua en medio del desierto. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo estuvo, amado hermano, con nosotros, dice que Él también habló con una samaritana que estaba cerca de un pozo, amado hermano, y tuvo una conversación con ella. Aquí en la palabra vemos cómo el Señor le habla a Agar, porque Agar quería abandonar, amado hermano, a Sarai, no quería estar sujeta bajo esa autoridad, pero el Señor le dice: tienes que volver y ser sumisa, tienes que obedecer, porque yo también te daré una gran descendencia. Ahora, la humildad, el sometimiento, la honra, la autoridad, amado hermano, nos va a traer bendición a nuestras vidas. Y hoy por hoy hay mucha gente que menosprecia las autoridades que Dios ha establecido dentro de la iglesia, aún en la sociedad. Y es por eso que Dios nos habla, nos enseña su palabra, nos da enseñanza de cuál es la manera en la que tenemos que caminar sometidos bajo la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. Quizás Agar no estaba de acuerdo con lo que Sarai le decía. Quizás Agar, amado hermano, no estaba de acuerdo en lo que Sarai le mandaba hacer. Pero Dios le dijo: ve y sométete, estate sumisa. Recuerda que la palabra
palabra nos habla que en una ocasión, amado hermano, dice que la hermana de Aarón y su hermano, amado hermano de Moisés, Aarón y su hermana María, dice que comenzaron a hablar en contra de quién, de Moisés, la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Y dice que a María le dio lepra por haber, amado hermano, murmurado. Fíjate, el Señor vino a establecer principios de honra, vino a establecer cómo es que se tienen que hacer las cosas, estar sometidos, amado hermano, sumisamente bajo la autoridad espiritual o sobre la autoridad que Dios establezca donde quiera que nosotros estemos. Muchas veces quizás no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero Dios dice: sé humilde, porque el humilde el Señor lo exalta, pero al soberbio el Señor lo rechaza. Y ella, cuando recibió la instrucción del ángel de Jehová, volvió a someterse, amado hermano, a su autoridad y fue bendecida. Por eso dice, el ángel de Jehová es figura representativa de Cristo. Cada vez que va a haber rebeldía, cada vez que va a haber algo que no te tiene que hacer, allí aparece el ángel de Jehová para dejar su enseñanza. Allí aparece el ángel de Jehová para hablar a nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra en Zacarías 1. Porque en esta mañana lo que Dios quiere es que tú cambies la manera en la que lees la palabra, y cada vez que abras la escritura te des cuenta que toda la palabra es cristocéntrica. Todo nos guía nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo, amado hermano, Dios nos habla, Dios nos instruye, Dios nos exhorta, Dios nos aconseja, Dios deja las sombras y las figuras para darnos enseñanza. Zacarías, amado hermano, nos habla en esta hermosa hora. Zacarías, gloria sea al Señor, nos habla, amado hermano, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Respondió, mira, el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ahora, es interesante ver, porque dice aquí: y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que había conmigo. Pero no quedamos ahí, vamos al capítulo 3 para que podamos ver amado hermano, y ver las figuras representativas de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3, del 1 en adelante, dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que dice que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dice: no es este un tizón arrebatado, dice, del encendido. Dice aquí en el versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y mira el versículo 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Dice, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas ¿de qué? De gala. Ahora, el ángel de Jehová le quitó el pecado. Y un ángel, si fuera cualquier ángel, no tuviera el poder para quitar el pecado. El único que quita el pecado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Porque dice: la paga del pecado es muerte, pero el Señor dio el pago por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquí dice que había un juicio de muerte, que el acusador estaba allí acusando a este sacerdote llamado Josué, amado hermano, y dice que el Señor intervino, el ángel intervino, porque Josué tenía una vestidura contaminada y le quitaron esa contaminación, ese pecado. Y es el único que nos cambia, que nos quita el pecado, es el Señor. Y es por eso que tenemos que ver, el ángel de Jehová es una figura representativa de Cristo, y podemos ver que el único que va a reprender al enemigo es el Señor. Y si nos dejamos cambiar, el enemigo no va a tener parte ni suerte en nosotros. Pero si no renovamos nuestras vestiduras, no vamos a poder ser limpiados. Cuando el hijo pródigo estaba fuera de la casa del padre,
estaba sucio y lo primero que hicieron con él fue le cambiaron la vestidura. ¿Por qué? Porque venía contaminado. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento también, amado hermano, el Señor nos las dejó en el Antiguo Testamento como sombra y figura de que Él está con nosotros. Recuerda lo que dice en Daniel capítulo 3, 24 en adelante, cuando lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, y Nabucodonosor se levanta, amado hermano, sorprendido, porque dice: no fueron tres los que echamos, pero yo veo un cuarto, dice que es como el Hijo de los dioses, porque, amado hermano, fue nuestro Señor Jesucristo que fue, amado hermano, a librar a aquellos que estaban allí, amado hermano, atados en el fuego. Fíjate, amado hermano, nuestro destino era muerte, era fuego, pero el Señor nos vino a sacar, nos vino a librar, porque Sadrach, Mesach y Abednego fueron atados y Cristo rompió las ataduras para hacernos libres. Y es lo que nosotros tenemos que ver, que había fuego para nosotros, pero Dios vino a rescatarnos y vino a darnos vida, y vida en abundancia. Es lo que tenemos que ver. Daniel también nos habla cuando fue lanzado al pozo de los leones, y dice que el rey comenzó a ayunar, a interceder para que no le ocurriera nada al rey. Y dice, amado hermano, a Daniel, pero el rey no pudo hacer nada, y dice que esperó hasta el otro día, y cuando vino y tocó la puerta le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿estás bien? Y él le dice: sí. Dice: el Señor envió a su ángel y estuvo conmigo para que los leones no me hicieran ningún daño. ¿Sabes? Es lo que Dios nos está diciendo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero aquel que confía en el Señor, amado hermano, va a tener victoria, va a tener respaldo, va a tener vallado, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es lo que Dios en esta mañana ha querido enseñarnos y ministrarnos, que nosotros cambiemos la manera en la que leemos la palabra, que veamos en el Antiguo Testamento las sombras y las figuras de nuestro Señor Jesucristo, porque somos, amado hermano, cristocéntricos. Todo, amado hermano, tiene que ver con Cristo, porque todo comienza con Él, y sin Él, amado hermano, no vamos a poder tener victoria. Así que en esta mañana con esto concluimos. Gloria sea al Señor, y doy lugar